en primer lugar voy a presentar a la doctora Ana Pastor, que es neurocirujana. ¿Nos escuchas, Ana, bien? Sí, sí. Sí. Muchas Es gracias. jefa de neurocirugía del Complejo Hospitalario de Ourense, y es coordinadora del bloque quirúrgico. Además, es una persona de reconocido renombre, tanto en la formación de la neurocirugía como del politraumatizado. Ha participado de varias iniciativas formativas en Níger, y ha recibido el premio Humanizar del Centro de Humanización de la Salud. En segundo lugar, quiero presentar a una persona que por su juventud me parece que ha sido muy valiente y que va a aportar una visión. Es bueno que tengamos diferentes edades para ver la diferente visión que tenemos diferentes sanitarios. Y quiero presentar a Sonia. Sonia está haciendo actualmente la residencia de medicina de familia, es lucense, y también es técnico superior en documentación sanitaria, y ha participado en el Centro para Personas con Discapacidad Física Domus de Lugo. Encantada. También, encantada. También quería presentar a Claudia Alzula, con la que yo he tenido el gusto de trabajar en el hospital donde previamente trabajaba yo, es neumóloga del Hospital de la Princesa. Es la que dirige la unidad de enfermedad pulmonar intersticial, colaboradora asidua con Asomega. Se formó, nació en Tucumán, en Argentina, como yo, que nací en Buenos Aires. Somos miembros de Asomega por herencia, ¿no? Abuelos gallegos. Y bueno, yo no tengo más que buenas palabras porque hay un afecto de muchos años hacia ella. Y por último presentaré a David, que además me parece que va a dar una visión muy interesante, porque él es de psicología, ha trabajado para la Universidad de Valencia, el Hospital de Valencia, y actualmente trabaja para el Hospital de la Princesa, es psicólogo clínico, y nos va a ayudar también a entender algunos conceptos que a veces pues a los sanitarios, médicos, enfermeras, se nos escapan. También trabaja con pacientes en iniciativas de Air Liquid Health, y bueno, yo creo que sin más vamos a empezar a hablar un poquillo sobre el tema que nos aconteció. Y yo lanzar una primera pregunta para que me contestéis sobre el tema fundamental en la relación con el paciente, ¿no? Es la empatía, ¿no? Yo creo que todos los que hemos estudiado en la facultad, yo no recuerdo tener un tema o que alguien me hablara alguna vez de la empatía, ¿no? Entonces yo y la asociación lanzamos una pregunta. ¿Creéis que la empatía se enseña? ¿Alguna vez os han dado alguna noción en la facultad sobre la empatía? No sé si alguno se anima, en primer lugar. Bueno, a mí sí me hablaron de la empatía en la facultad, pero claro, en psicología, si no te hablan de empatía, no sé de qué te van a hablar. Yo recuerdo que la empatía, que es una palabra que cada vez se utiliza más y de hecho es la palabra que más, cuando hay un conflicto entre dos personas, no eres empático, siempre se recurre un poco a eso, ¿no? Pero realmente es un concepto que es muy joven. Antes de la empatía se hablaba de la simpatía, pero la empatía es un concepto que apareció en el mundo del arte. Y, o sea, te lo digo porque a mí me parece como muy curioso el origen de esto. Creo que se utiliza muchísimo ahora y directamente contestándote a la pregunta de si se enseña, la empatía se entrena. La empatía la tenemos, es algo que tenemos innato. Habrá gente que no la tenga y será psicopatología, pero habitualmente sí que tenemos la capacidad en general todos de ponernos en el sitio de otros. Lo que pasa que hay una parte muy racional que yo creo que sí que hace que aprendamos a convivir con la empatía y a distanciarnos un poco de ponernos tanto en el sitio del otro. Pero la empatía se entrena y de hecho, precisamente por poder entrenarse, porque es una cuestión de... La característica de la empatía es que tienes que escuchar a los demás. Si te entrenas en escuchar, acabarás desarrollando un poquitín más de la empatía, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una de las principales habilidades de comunicación, que quizás debería entrenarse más en todas las profesiones sanitarias. No sé qué pensáis vosotras. Permitís, la verdad, para mí
lo ha definido muy bien David, pero la empatía al final es la capacidad que tenemos de poder conectar con los otros y conectar con las emociones de los demás, ¿no? Y para esa conexión en cualquier tipo de relación. Es verdad que se puede aprender, pero hay cosas que se aprenden más fácil, ¿no? En la carrera de medicina aprenden muchos conocimientos, muchas habilidades, pero la empatía quizás no se puede desarrollar hasta que no estés en contacto con los pacientes, ¿no? Y esa conexión significa estar presente en ese momento con los pacientes, estar, como dijo David, escucharles, pero al mismo tiempo poder sentir todas las emociones, ¿no? Y para eso tenemos que conectar primero con las nuestras, para poder desarrollar esa empatía con los demás tenemos que hacer un trabajo, yo creo, sobre nosotros mismos, y eso es algo que al menos cuando yo hice la carrera en Argentina, probablemente Sonia, que ha hecho la carrera aquí en España, pueda ver las diferencias. No hay una materia donde nos enseñen eso, ¿no? Hay ética médica, y hoy estaba con los estudiantes en la consulta y les pregunté a propósito de esta webinar, ¿vosotros tenéis ética médica? Sí, en primer año nos han hablado un poco. Tenemos ética y también tenemos comunicación. Que Eso bueno, es. ahí se nombra mucho el componente de la empatía, es la base de la comunicación. ¿Y tú crees que eso te ha servido, Sonia? Yo creo que me ha servido para sentar una base, para saber que cada uno tenemos un componente propio de empatía, digamos, pero realmente la empatía se aprende, no se enseña. Hay que practicarla y se aprende pues afrontando situaciones, viendo pacientes y solventando problemas. No se aprende. Se dejó de oír ahora, ¿no? Sí, no te oímos, Sonia. No. Sonia, ¿nos escuchas? Te hemos dejado de escuchar. Es que no tengo muy buena conexión, me está yendo un poco mal. Y yo, aparte de eso, quería decir que yo, de hecho, en el poco tiempo que llevo trabajando, lo he visto que he mejorado tanto a nivel personal como... ¿No se oye, lo oís? No, se ha bloqueado, se ha quedado parada. Los problemas. Bueno, pues vamos a aprovechar este intermedio mientras Sonia soluciona los problemas. Yo Ana, quería ¿tú decir, querías decirnos algo? Sí, yo creo, bueno, puedo comprobar que soy mucho mayor que vosotros y nosotros no nos hablaron ni de empatía, ni de ningún tipo. Nosotros nos poníamos a trabajar y la empatía era sobre, como decía Claudia, aprendes conectando con los pacientes. Bien es cierto que cuando empecé a trabajar como médico, pues quizá teníamos más tiempo para escuchar a los pacientes. La relación paciente-médico era de otra manera, no teníamos por lo menos en España no teníamos esta presión que tenemos ahora, ver los pacientes, rápido, número, diagnóstico, ¿no? Entonces yo creo que estoy de acuerdo, la empatía se aprende con la experiencia y yo creo que, yo siempre digo, el día que deje de sentir lo que me cuenta el paciente, dejo la medicina. Empatía es escuchar y también sentir lo que te transmite el paciente. Tú transmitir y recibir, ¿no? Es bidireccional. Pero es importante interpretar y sentir las emociones del paciente. A mí muchas veces me preguntan, cuando tú te alejas del paciente cuando tiene problemas, no. Cuanto más problemas tenga el paciente, más cerca hay que estar de ellos. Empatía es escuchar, dar al paciente, es generosidad, sobre todo, ¿no? Es lo que... Y yo el primer concepto es que cuando era residente me enseñaron a dar malas noticias. Es lo único que recibí como formación digamos, para comunicarme con los pacientes. Que se llama curso de consolar al paciente, counseling course, ¿no? Ya era mayor cuando... Es la única formación que tuve. La formación fue sobre la experiencia. Yo, la verdad es que comparto con Ana la visión. Es decir, yo desde luego en la facultad no tuve una formación sobre empatía. Sí eché mucho de menos en determinadas asignaturas, pues cierto entrenamiento, el poder
enfrentarte no a un paciente, sino a una persona, a diferentes situaciones, algo que hoy en día está muy en boga, ¿no? Que es la simulación. Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con Claudia, con David, con todos en que desde luego he identificado que en la facultad no hay un entrenamiento claro, aunque Sonia, que es más joven, pues sí parece que a ella le han dado cierto entrenamiento en comunicación, pues sí es verdad que habría que reforzar eso. Yo, desde luego, abiertamente confieso, al igual que Ana, que a mí me dieron un curso cuando ya era especialista de comunicación de malas noticias. Eso es mi mayor contacto académico, ¿no? Otra cosa es mi desarrollo personal y lo que hemos ido creciendo todos tratando enfermos, y tratando enfermos, tratando familiares, tratando amigos. Es decir, la empatía no se practica solo con los pacientes, sino con todos los seres humanos con los que nos cruzamos, ¿no? Y hablando de esto también yo quería hablar de una cosa, porque lo que es verdad es que estamos viendo que hay como un cambio, ¿no?, generacional, y la medicina ha avanzado tanto que ahora tenemos una superespecialización, ¿no? Y ¿vosotros creéis que esto es una excusa para aumentar la distancia con el paciente? Porque la realidad es que ahora, incluso con esto de la pandemia, hemos llegado a pasar consulta por medios que habitualmente no se hacían. Ya no podemos en muchas ocasiones ver y tocar al enfermo, se hace por teléfono. Y otra es también, cada vez tenemos más especialidades, se llega a unos niveles técnicos mucho más altos, pero sí es verdad que a veces unos de nosotros, yo en particular tengo a veces la sensación de que nos separamos de esa parte humana, ¿no?, del trato sanitario. ¿Qué opináis vosotros? Y me gustaría decir, a ver, yo creo que la superespecialización, todo tiene un lado positivo, ¿no?, en la vida. La superespecialización es necesaria para resolver problemas que antes no podíamos. Y eso no tiene por qué llevar a una deshumanización, aunque sí es verdad que sometidos, como decía Ana, a la presión que tenemos y con las técnicas por delante antes que el diálogo con el paciente, porque muchas veces pasa, al menos cuando yo estudiaba medicina, y que soy mucho más mayor que tú, Sonia, teníamos que tocar al paciente y no teníamos acceso a técnicas tan sofisticadas, con lo cual el diálogo era fundamental, preguntar era fundamental, tocarlo, examinarlo. Ahora, con una tomografía computarizada solucionamos ese problema, con un TAC cerebral o con una ecografía a pie de cama. Entonces muchas veces nos olvidamos de esa parte, ¿no?, que es la que tiene que guiar la técnica. La técnica tiene que existir y es bueno, pero hay que guiarla ahí. Entonces yo creo que no debería ser una excusa. Y con respecto al tema de la telemedicina o de los artilugios que hemos usado durante la pandemia, realmente, como decía David, ¿no?, la empatía es escuchar al paciente. Le escuches por un teléfono o le escuches cara a cara, aunque parece un poquito más humano cara a cara, estos pacientes que estaban sin hablar con nadie o confinados, el hecho de que tú le escuches, ahora sí tienes que escucharle bastante tiempo, porque te cuentan muchas cosas, no solo lo que tú le preguntas o sobre su enfermedad, sino todo, porque no hablaban con nadie prácticamente, pues sí que se sentían más cerca, aunque no estuviéramos viéndoles ni tocándoles en la consulta, ¿no? Yo creo que eso, al fin y al cabo, no tiene que ser el único método de verlos, pero que al final pues es una manera de acercarnos en un tiempo tan difícil como de la pandemia. O sea que es necesario y no tiene por qué ser un punto negativo. Nosotros aquí en Galicia teníamos antes de la pandemia lo que se llama la e-consulta. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la e-consulta. Yo creo en el paciente, que yo soy neurocirujana, yo creo en hablar con el paciente, tocar al paciente, explorar al paciente, ver una prueba al final y llegar y hablar con el paciente. La e-consulta fue un invento para poder reducir las listas de espera. Yo personalmente como neurocirujana no estoy de acuerdo con la e-consulta. La utilizo para dar resultados de, por ejemplo, resonancia de seguimiento, pero incluso así no me parece, porque no le puedo preguntar al paciente cómo se encuentra socialmente. No creo que es una solución. El paciente nosotros tenemos que explorar los pacientes. No podemos sustituir la exploración clínica o una resonancia, un escáner. Muchas veces una resonancia se ve una hernia tremenda lumbar y al paciente no le duele.
con lo que no hay que operarlo. Aquí en el Sergas la e-consulta existía antes. Yo creo que es una degradación de la relación paciente-médico. Es lo que yo considero. No quedó más remedio hacerlo en la pandemia, pero nosotros en el Servicio de Neurocirugía de Ourense lo hicimos pocas veces. Volvimos a hacer consultas presenciales pronto. Y de hecho, aquí en la primaria los pacientes piden que la consulta sea presencial. Es decir, parece que la e-consulta, que había sido una herramienta como para escapar de la lista de espera, pues parece que no funciona. El paciente quiere ver a su médico, quiere hablar con su médico y quiere que el médico le explique cara a cara lo que le pasa. Es lo que yo considero. Yo creo, o sea, vi un poco en la línea, pero sobre todo creo, Ana, que al final no todo se puede meter en la consulta. Como tú dices, hay cosas que sí que son útiles. O sea, yo creo que al final todo este tipo de herramientas, como son la herramienta, no puede ser el acto en sí. O sea, es una herramienta que tiene que permitir. Hay cosas que no puedes meter en la herramienta. Hay cosas que necesitas, como tú dices, dar una mala noticia, no la puedes dar por una pantalla y sobre todo un resultado. O sea, yo me imagino una persona con un glioblastoma, una serie de cosas que está esperando que le digas, hay mucho más de comunicación no verbal que no vas a poder utilizar. Creo que las herramientas, según cómo las utilices y para lo que las utilices, no tienen por qué deshumanizar, pero no hay que, ni se puede utilizar esta frase de que se utiliza el café para todo. No podemos utilizar la e-consulta ni las técnicas de comunicación a distancia para todo. No. Tenemos que ser capaces de discriminar. Y entonces hay que dar juego a que el clínico decida dónde puede mandar para una cosa y para otra. Hay cosas que si es para hay cosas que incluso lo prefieres tú. Yo prefiero no tener que poder gestionar cosas más rápido y puedo utilizarme bien. Pero otras cosas yo creo que... O sea, yo lo viví, yo me acuerdo mi padre hace años que tuvo un cáncer de laringe y me acuerdo que le llamó a una revisión, le llamó el oncólogo y le dijo, y mi padre estaba amargado durante los siguientes días. Al final dice, es que yo no sé si... No le he podido preguntar, o sea, no se me ha ocurrido. Hubo algo que se perdió en la comunicación. El mensaje iba a ser el mismo. El médico le iba a decir lo mismo, estás libre de enfermedad por ahora. Sí. O sea, pero fue el hecho de que mi padre, pues por teléfono, no pudo tener una persona, que tampoco es que el oncólogo fuera muy comunicativo, le daba pie a poder hablar. Entonces yo creo que al final deshumanizamos utilizando las herramientas, se las convertimos en la forma de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que es un poco que hay que aprender. Tendría que ser más el clínico el que eligiera determinado tipo de consulta y decir, ahora elijo esto porque para gestionar un poco, creo yo, no sé. En mi caso, yo como psicólogo, que todo el tema de la pandemia con Claudia, los pacientes, hubo una cosa, yo por ejemplo, un paciente que ya conocía, era más fácil poder seguir haciendo una videollamada o un teléfono. Un paciente nuevo, no puedes establecer la misma transferencia. No. De hecho, tuvimos ahí, fue el principal problema que tuvimos durante la pandemia, ¿verdad, Claudia? Con los pacientes nuevos, porque incluso con una videollamada que yo pudiera hablar con ellos, no se generaba el vínculo en la transferencia terapéutica de al mismo nivel que si lo hubiese visto en persona. Es muy diferente conocernos, nos pasa a todos, ¿eh? No es lo mismo hablar con una persona que conocemos mucho por teléfono, con una persona que no conocemos de nada, no entendemos lo que nos está queriendo en los lenguajes y todo, ¿no? Que es lo que digo, deshumaniza, nos puede llegar a desconectar, que puede ser muy potente en muchos momentos, potentísimo. Pues en mi caso también creo que, o sea, tanto la tecnología como la superespecialización, como el fácil acceso que tenemos ahora a las pruebas, que sí que pueden llegar a ser una frontera entre la comunicación de médico y paciente. Y bueno, y no solo eso, ahora también la burocracia, la medicina defensiva hasta que estamos realizando, que no me gusta nada, porque para nada es lo que a mí me enseñaron en la carrera. Pues claro, yo creo que sí que está siendo una frontera. Y aparte de eso, también creo, en mi punto de vista, porque lo he vivido ahora durante el COVID, que la teleconsulta me parece una herramienta muy buena para la comunicación entre profesionales. Pero no es una excusa para consultar a un paciente telepresencial. Quiero decir, sin verlo, porque sin querer ofender a nadie, pero yo una consulta de dermatología por fotografías no me parece una buena forma de realizar la medicina. O, bueno, quien dice de dermatología de cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, sí que
está siendo deshumanizar la medicina, sí. Y yo también creo que la superespecialización también es de países ricos, ¿no? Es decir, Sí. la neurocirugía pediátrica, por ejemplo, ¿no? Eso es en países muy ricos, muy avanzados, que pueden gastar muchos recursos en una parte pequeña del cuerpo. En el resto del mundo, en los países, yo no sé, países pues con pocos recursos económicos, no existe la superespecialización. Es decir, el médico ve al paciente, un neurocirujano, pues trata todo, no se dedica o al niño, o a la columna, o al cerebro, ¿no? Entonces es un poco y claro, aporta al paciente más tranquilidad, porque es un médico formado en esta área, ¿no? Pero al médico, pues, se olvida un poco del resto. Y el paciente, el sujeto, es el cerebro y sus circunstancias, ¿no? Entonces, pues no deshumaniza, pero aleja un poco al médico del paciente en su conjunto. Y yo estoy de acuerdo contigo, Sonia. Yo también creo que el paciente hay que verlos y tocarlos y hablar con ellos. Perdón. Ha entrado una pregunta en el chat de una persona que está viendo la webinar y os la voy a leer literalmente porque es interesante, ¿no? Están hablando mucho de empatía, que se aprende a base de ejercerla, pero aún así a veces hay médicos y otros profesionales que son incapaces porque no saben. ¿Debería el sistema tener elementos correctivos, limitar el contacto con pacientes y aquellos menos dotados para empatizar? Es una pregunta un poco polémica en el sentido de decir, bueno, tú no eres empático, no vas a informar, tú eres no sé, ¿qué os parece? Me permitís, yo creo que como todo en la vida, ¿no? Uno a veces tiene suerte que te atienda alguien en una tienda que te asesora bien, que además es simpático, que además te trata bien, y otras veces caes con alguien que no te es resolutivo en nada y que encima pues te hace pasar un mal rato, ¿no? Pues igual, lamentablemente en la medicina, como somos humanos, cada humano es como es y tiene las cualidades humanas que tiene. Las cualidades yo no creo que se puedan adquirir, sí se pueden trabajar, como ha dicho David, y se trabajan desde casa, empezando por ahí. Luego ya el sistema sí que tiene que permitir que puedas adquirir esa cualidad de empatía, enseñándotela un poco y además permitiéndote ejercerla. Y realmente ahora mismo el sistema, como ya lo ha nombrado Ana, con esas cargas asistenciales tan grandes, el poco tiempo por paciente, el ordenador para escribir el informe, la pantalla anti-COVID y encima la teleconsulta, y paso mensaje porque creo que ahí está nuestro jefe, querido jefe, el doctor Ancochea, mirándonos, que la e-consulta, que yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, pero también con lo que ha dicho David, que en un marco adecuado, en un escenario adecuado, es muy bueno porque eso también empodera al paciente en el sentido que él es capaz de, si tiene diferentes enfermedades, si tiene su pulsioxímetro y eso, que puedas tener un seguimiento más estrecho una vez que ya lo conoces, ya has establecido una relación médico-paciente. Pero esa consulta requiere mucho tiempo también. Entonces, a veces la administración pues cree que porque pasas consulta te ponen el triple de pacientes y eso al final hace que ni puedas hablar ni de forma presencial, ni puedas escuchar ni de forma presencial, ni por teléfono, ni por vídeo. Es decir, que independientemente de la herramienta, lo más bonito de la profesión médica es la relación médico-paciente y no está garantizada esta relación tan libre en la práctica habitual. Yo creo que cada vez menos somos pocos médicos con mucha sobrecarga y eso no sé si tiene una solución inmediata, pero yo la solución que veo es estar con retraso en las consultas. De hecho, estoy haciendo la webinar en el hospital porque tenía que acabar a las 3 y acabar a las 4:30. Entonces, claro, al final te da tiempo para el paciente, pero vas muy retrasado, ¿no? No puedes respetar los tiempos. Yo con respecto a lo que decía, a responder a la pregunta de la persona de Nuria, lo de si las personas si se debería el sistema tener alguna manera de control de que las personas muestren una correcta empatía, ¿no? Yo creo que al final, si entramos a eso, debería ser hasta si están formados, si saben diagnosticar bien, deberíamos irnos a todas las habilidades que tenemos que tener los profesionales sanitarios, ¿no? Lo que debería hacerse es
que se tiene que considerar que la habilidad de comunicación, y por eso ya las generaciones como Sonia sí lo tienen puesto dentro de su formación, ¿no? Es algo tan importante como el saber diagnosticar. El cómo lo digas, el cómo te comunicas, y yo creo que eso, si se sigue manteniendo, y la carga asistencial, lo conecto a lo que está diciendo Claudia, lo permite, sí que te permite desarrollar una serie de unas habilidades de comunicación. Yo tengo mucha suerte, siempre lo digo, en la consulta yo no tengo el mismo volumen, esa tarde en la que estoy con Claudia yo no tengo el mismo volumen, yo tengo la suerte que puedo estar 1 hora con un paciente. A mí nadie me presiona a cuántos, soy yo el que te pueda tener la bolsa, pero claro, si yo no puede estar una persona, no puedes tener la misma carga. O sea, para desarrollar empatía necesitas tiempo, para poder ejecutarlo necesitas escuchar. ¿No? Y eso implica, y es que la empatía implica muchísimo más, implica que tú tampoco te vas a desbordar con el dolor del otro, sino implica que vas a ayudarle y vas a hacer un ejercicio de te voy a entender y te voy a ayudar. Y entonces tienes que hacer una devolución, tienes que saber escuchar, planificar. Tendemos todos los profesionales sanitarios, queremos que el paciente se vaya por la puerta con un poquito de esperanza en el bolsillo y hay que saber cómo dársela sin tampoco decir una mentira. O sea, es todo un ejercicio mucho más grande que si lo tenemos que diagnosticar, es un acto, ¿no? Que tiene todo un proceso. La comunicación es todo, no es un acto, es que es todo un momento mucho más largo, ¿no? Entonces, con que se siga manteniendo que la comunicación está al mismo nivel en la formación de todos los profesionales sanitarios, yo creo que al final se considerará que es una habilidad o sea, que se considerará de la manera... O sea, ya no habrá esos médicos, como yo me acuerdo que siempre he trabajado con... lo que le ha tocado, la que le ha tocado al paciente con este, y se le permitía que estuvieran... Yo creo que cada vez habrá menos. Creo que al final, por suerte, habrá muchas Sonias que estarán trabajando con interés por la comunicación, ¿no? Yo no sé, es como veo yo el tema de la importancia del sistema, cómo tiene que controlar la comunicación, entrenándola y dándole la importancia en la formación. Es que yo creo que el paciente, lo que exige al médico era un diagnóstico hasta recientemente. Es decir, la sociedad, la administración, todo el mundo exige un diagnóstico y un tratamiento, ¿no? Entonces hemos cambiado y nos hemos adaptado. El centro de nuestro trabajo es el paciente y había que diagnosticarlo y tratarlo. Ahora también queremos empatía. Entonces tenemos, porque yo creo que la empatía había más hace unos años que ahora. Porque la relación, aunque hablan de relación paternalista del médico, pues teníamos mucho más tiempo. Como ahora no tenemos tiempo, tenemos que dar ciencia, tecnología, conocimiento, humanización, generosidad y como dices tú muy bien, la comunicación es el proceso entero, pero tenéis que ir corriendo. Muchas veces estás de guardias en la consulta y a mí para que me parece tremendo es que explicas la cirugía a un paciente, lo pones en lista de espera y no lo puedes volver a ver, porque si lo vuelves a ver es otra consulta, ¿no? Eso es tremendo. Es decir, porque explicar una cirugía a un paciente muchas veces no lo he entendido. Y no tengo tiempo para volver a verlo. Si lo vuelvo a ver, tengo que sacar un paciente, ¿no? Es muy difícil. Sí, yo creo que el sistema se ha hecho un poco perverso en el sentido de, por organizar, ¿no? Que yo creo que eso es lo que será la pregunta, una pregunta de organizar va en contra de la humanización. O sea, totalmente. Lo que tú dices, ¿no? Ese sistema organizado de decir, ¿no? Porque habrá una persona, habrá primera, segunda, no sé cuánto, y proceso y todo cuánto tal. Lo que comentaba Sonia de la medicina defensiva, que al final es como tienes que no saltarte ningún paso, ni olvidarte ningún protocolo, ningún formulario, ni nada para que esté todo bien y clarito, ¿no? Sí. Entonces al final te estás más preocupado de que esté todo relleno, ¿no? Que eso. Quizás eso es lo que más... O sea, se ha perdido el sentido de por qué se hace eso. Totalmente, sí. Eso, o sea, yo creo que organizarse se hacía para asegurar que el paciente estuviera bien atendido y al final se ha vuelto en contra, ¿no? A veces se ha hecho como, se ha ido hacia el otro lado, se ha desatendido, ¿no? Se ha olvidado por qué lo organizamos, es como, ¿no? No sé, lo importante es que firme el consentimiento informado. Si lo ha entendido o no, ¿entiendes? Lo administrativo, sí. Lo legal, parece que es más importante que lo humano, ¿no? Claro, y eso es problema administrativo, ¿no? Claro, pero que ese orden tenía un sentido. Ese orden está hecho para que precisamente la persona, el paciente, por proteger al paciente,
Y al final es como que al final eso se vuelve en contra. Está todo muy bien almacenado, pero se ha olvidado para qué se hacen, o sea, para qué se organiza que el paciente tenga su historia clínica y lo tenga todos los papeles. O sea, es un acto originalmente es un acto de defensa, ¿no? Pero aprovecho para también introducir un concepto, ¿no? Es curioso, como varias de las cosas que estáis diciendo es la falta de tiempo, la falta de tiempo incluso para practicar la empatía, para poder desarrollar, y sin embargo el sistema está continuamente hablando de humanización, ¿no? ¿Qué es la humanización? ¿Es solo cordialidad? ¿Qué implica ese concepto? ¿No? Al final se está utilizando esa idea de humanización hasta tal punto que la estamos banalizando. Es decir, es muy curioso, ¿no? Cómo se mete un concepto de humanización, pero a la vez, cuando se escucha a vosotros, tengo la sensación de que lejos de humanizar, en algunos aspectos, el sistema está yendo en contra, a pesar de que sabe que tiene que intentar humanizar, ¿no? Es como el pez que se muerde la cola, ¿no? No sé si me explico. ¿Qué opináis vosotros? Creo que humanización se ha manido ya un poco el concepto y se ha utilizado tanto que al final se vacía, ¿no? Es como concepto de dignidad, ¿no? Al final lo que queremos, humanización para mí es al final que la persona se sienta con un trato digno. Al final, como lo utilizamos tanto, volvemos a gastar el concepto, lo vaciamos y entonces lo empezamos a llenar lo vemos en un cartel y nos pasaremos a otro concepto, ¿no? Yo creo que al final para mí el tema de la humanización es muy básico. Yo pasa que es como no olvidarnos, antes lo estabais diciendo, y al final es que es una persona, que los pacientes son personas, que es que somos personas, que yo también soy paciente, que es que todos somos pacientes y que somos personas. Entonces, y que conecta con lo de la empatía, ¿no? Pero que en vez de pensar, por lo de la superespecialización, en vez de pensar que es, yo me acuerdo de los comités de tumores, esto es un pulmón estadio 4, un pulmón estadio 4, y yo decía, oh, Dios mío, como veo un pulmón en el pasillo andando, me va a dar algo, ¿sabes? Pero eso es lo que no es humano, eso es al final el que sacamos de un papel, lo que está en un informe, lo sacamos a que es la realidad. Y yo creo que eso es la deshumanización, es todo lo contrario a la humanización. Curioso, ¿no? Porque cuando hablamos todos decimos humanizar, y cuando vas a la Real Academia Española a decir qué quiere decir humanizar, pues volver a algo humano, ¿no? Dar características o cualidades de humano a algo, a alguien o a lo que sea. Y al final es raro decir hay que humanizar la medicina, porque la medicina justamente es una de las ciencias que se ocupa de las personas y está hecha por personas. Entonces, si somos todos humanos, ¿por qué hay que humanizar algo? Yo creo que al final lo que hay que humanizar es todo el proceso que hemos estado hablando, la institución, pero la medicina por sí sola es humana porque nos estamos ocupando de otros seres humanos, ¿no? Y yo creo que para entenderlo bien hay que aplicar todas las cualidades que tienen los humanos y que no tienen los animales, ¿no? La compasión, la escucha, la generosidad, la bondad, el amor, todo lo que suena muy bonito pero que realmente hay que hacerlo en la realidad. Y eso yo creo que más que la medicina que no sea humana son las instituciones o el proceso que lleva a que tú puedas aplicar la medicina hoy en día, ¿no? Y hay que intentar no banalizarlo y dentro de la situación que tenemos, que va a ser muy difícil cambiarla, intentar mantener todas esas cualidades cuando estemos delante de un paciente, ¿no? Con todo el esfuerzo que eso va a requerir. Por eso yo creo que al final la medicina, cuando ya cumples más de 50 años, estás cansado, ¿no? Porque has hecho tanto esfuerzo en hacer las cosas bien, porque para eso has estudiado, lo quieres así y lo intentas, que ya en un momento no puedes asumir tanta carga, ¿no? Te usa en algún punto, porque si quieres dar mucho, tienes que sacarlo de dentro, entonces es bastante agotador a veces. Pero bueno, creo que vale la pena y por eso nuevas generaciones como Sonia, que son más jóvenes, son los que tienen que relevar a los más viejos e incorporarse rápidamente, porque al final, si quieres hacer las cosas bien, te vas cansando, ¿no? Yo también creo que la humanización, eso se basa en lo que decís vosotros, en la personalización, digamos. Bueno, aparte de la dignidad y bueno, que tenga igualdad de derechos y todas esas cosas, pero yo creo que básicamente el paciente tiene que ser el protagonista de su propio proceso de salud.
Y que aparte, o sea, saber que cada uno que reacciona de una forma diferente y que cada uno requiere un tiempo para asumir las noticias. Vamos, que el paciente que es único, es irrepetible. Y para mí eso es la humanización de la medicina. Yo no solamente pienso... Ay, perdón, Sonia. Nada, ya he terminado. Perdón, no solamente se banalizó humanización, se banalizó calidad. O sea, de repente hay muchos adjetivos o nombres, aparecen departamento de humanización, departamento de calidad en los hospitales, departamento, y muchas veces ni sabemos dónde están los departamentos, ni quién los lleva, ni lo que hacen. Entonces, yo creo que se banalizó, eso también la calidad va con humanización, va, como lo que decía Claudia, es generosidad, con dar, con sumar, ¿no? Pero creo que eso sí se ha banalizado el concepto de humanización y de muchos otros conceptos dentro de la medicina, yo creo, como el de calidad, por ejemplo. Y todo por sobrecarga. Ana, tú que has vivido también experiencias formando sanitarios en Níger, este cambio de escenario, ¿qué te parece que aporta tanto al médico como al paciente o al sanitario y al paciente respecto a esta visión? Bueno, yo creo que primero valoras realmente lo que tienes, aunque no estamos haciendo mucha carga y tal, valoras lo que tenemos aquí, ¿no? Es que Níger, que es uno de los países más pobres del mundo, pues había en el hospital donde trabajé yo, había 2 respiradores para todo el hospital. Es decir, los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo, si no tienen dinero, no se dicen, es un paciente que venía en coma, no tiene familiares, el médico pedía un escáner, lo ponía al lado del paciente y si nadie venía a recoger la petición, no se hacía el escáner. Y como había 2 respiradores, el que más, si aguantabas bien, no te morías. Yo aprendí a valorar mucho lo que tenemos aquí. Tendríamos todos que pasar, tanto los sanitarios como la población, pasar por países de para poder valorar y cuidar, no solamente es valorar, y cuidar lo que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que valoras mucho más lo que tienes. Yo vi una medicina mucho más humana en la relación médico-paciente. Ahí tenía tiempo para preguntar al paciente, en urgencias, el paciente colaboraba, tú preguntabas, no había este estrés que tenemos en urgencia. Oye, que llevo aquí 3 horas, ¿no? Podías hablar, el paciente escuchaba, tú dabas en una relación mucho más humana, con la familia también, es decir, la familia ahí era espectacular. Es cuando me di cuenta que, cuando volví de ahí, que aquí hemos roto la relación paciente-médico, paciente-familia, familia-médico y médico-administración. Es decir, hemos roto muchas relaciones que son fundamentales para que pueda funcionar un hospital. Ya no hablo de una relación médico-paciente. Entonces, eso, valoras lo que tienes. Y después lo que más me llama la atención es la alegría con que la gente, los sanitarios iban a trabajar. Si dábamos clase, los formábamos, llegaban los primeros, nos exigían más, siempre sonriendo, muy alegres de poder trabajar, ¿no? Porque aquí muchas veces por la mañana, si os fijáis en nuestro hospital, la gente nadie sonríe. No andamos, hola, ¿qué tal? ¿No? Entonces yo valoré muchísimo que la gente sentada pues te sonriese, estuviese alegre y atento si querían más, ¿no? Y una cosa que me da la atención es eso, fuimos a formar médicos para reanimar la que se llama la atención inicial del paciente politraumatizado, que realmente no se requiere nada, una placa de tórax, de pelvis, tus oídos, tus manos y tus ojos, ¿no? Y se basa en un sistema que se llama ABCD, que es diagnosticar y tratar lo que mata primero al paciente. Y había unos chalecos, ¿no? Yo me llevé unos chalecos que ponen la A, la B y la C, ¿no? Porque un médico es responsable de la vía aérea, otro de la respiración y otro de la circulación. Entonces, un empresario aquí de Orense, a través del servicio de prensa del mismo hospital, pues me dio chalecos, ¿no? Pues el día siguiente ya estaban funcionando como tal. Eso en nuestro hospital es impensable. Habría que escribir, hacer un protocolo, tal. Pues eso, el día siguiente les di los chalecos y ya en urgencias se habían organizados sin pasar por ningún protocolo ni pedir permiso, ¿no? Y eso me da mucha atención, que la capacidad de
de poder aplicar lo que funciona sin pasar por 50.000 filtros como aquí. Entonces, eso, aprendí, eso, sobre todo que es cuando me di cuenta que la relación médico-paciente estaba muy deteriorada en nuestra sociedad, ¿no? Porque no sabemos apreciar nada. Ya, no digo más. La verdad es que me parece bastante interesante, ¿no? Porque a veces yo he tenido esa sensación también, el de no cuidar el sistema como parte, entre todos, digo, pacientes, sanitarios, ¿no? Y la falta de valoración de lo que tenemos cuando otras personas tienen mucho menos. Y curiosamente es verdad que creo que gente como Sonia, que es más joven y que ha vivido otra facultad y que también nos puede decir si ella cree que se pudiera todavía mejorar más el aspecto de la comunicación en la facultad. Ellos viven otra medicina, pero la sensación que tengo yo es que muchas veces mejoramos técnicamente, tenemos muchas cosas a nuestra disposición, pero ha ido eso en detrimento de cómo podemos comunicarlo y en la valoración y en poner en valor tanto lo técnico como lo humano, ¿no? Dentro de nuestro sistema sanitario, ¿no? Te agradezco la verdad personalmente, no solo como moderador, tu visión, Ana, porque me ha parecido muy interesante. Yo también, ya que estamos en esto, os voy a hacer alguna pregunta, sobre todo a Claudia y a David, porque va relacionado también con otro aspecto que aunque no es exactamente el mismo, es vosotros tratáis con enfermos, ¿no? Que tienen patologías crónicas y donde el enfermo, como las enfermedades intersticiales pulmonares, va avanzando hacia una situación terminal y a veces eso pues debe ser terrible, ¿no? ¿Cómo conseguís que esos enfermos lleven ese día a día con esa patología y puedan aprender a convivir con ellos? Porque eso también tiene que implicar gran parte de la comunicación y de la humanización, ¿no? Vosotros, si me pudierais dar vuestra opinión. La verdad que creo que, hablo por los dos, tenemos la suerte de conocer este tipo de pacientes porque nos dan mucho a nivel humano, pero son pacientes que requieren un control muy estrecho, sobre todo porque ya desde el momento del diagnóstico, explicarles una enfermedad compleja, explicarles una enfermedad con mal pronóstico, que afortunadamente con los tratamientos ese pronóstico ha podido algo modificarse, no del todo, porque son enfermedades crónicas que van avanzando, pues es complejo, porque además, como decíais todos, el diálogo no es algo que se pueda establecer en un momento, sino es que es algo continuo, ¿no? Y la suerte es trabajar en una unidad multidisciplinar donde cada uno refuerza ese diálogo y detecta cualquier problema para volver a cualquier punto del ciclo, ¿no? Entonces, primero, el primer contacto es médico-paciente, diagnóstico, informar, darle el tiempo, como decía Sonia, para asimilar. Cada paciente tiene tiempos diferentes, tiene contextos y circunstancias diferentes, las familias intervienen más o menos en diferentes puntos. Luego, pues hay una consulta de enfermería que María José Beseiro, que es la enfermera de la unidad, también refuerza todo eso. Luego tenemos a David, que como él dice, él no atiende pacientes, atiende personas, o entran en su consulta pacientes y salen personas, también refuerza todo eso y les contiene, y al final es un ciclo, y estás trabajando mucho. Si veis aquí detrás, estoy en la consulta de cuidados paliativos, donde también hay un equipo estupendo, que no todo ese mito de cuidados paliativos que solo es para el final de la vida, no es así, sino también controlan los síntomas, y hacen un abordaje también global de los pacientes. Pues todo ese engranaje tenemos la suerte de tenerlo para poder darle la mejor atención al paciente y que pueda convivir, como tú dices, con una enfermedad como esa. Y eso requiere que ese paciente esté vigilado estrechamente y que tenga muchas revisiones, porque así es como ellos se sienten seguros y aborda su enfermedad lo mejor posible, ¿no? No sé, David, que... Yo una de las cosas que... Yo había trabajado muchos años en cuidados paliativos
Cuando me embarqué en esta aventura con Claudia y con María José, había trabajado, o sea, yo creo que los intersticiales trabajan la respiración con que te falte una vez al día. Respiramos 38.000 veces al día, con que te falte una es horrible tu vida, ¿no? Entonces yo creo que es algo que siempre como que nos acompaña y siempre hablamos del dolor, hay unidades del dolor y no sé por qué no hay unidades de disnea, porque sería también, seguramente encontraríamos muchísimo más volumen, habría muchísima más necesidad. Y hay una cosa que es como una frase que parece como muy bonita para la portada de un libro en mi consulta entran pacientes, salen personas. Yo la primera vez que hablo con los pacientes, las personas que vienen, me dedico una sesión entera a hablar de su vida, de ellos, porque se han olvidado. Y qué les gusta, qué no les gusta, sus filias, sus fobias. Y al final dice, bueno, y no hemos hablado de la fibrosis. Y yo digo, no, es que hemos hablado de ti. Tú eres una persona que tienes fibrosis, pero tienes otras cosas, ¿no? Y para mí lo más complicado es la evolución de la esperanza en las personas que vienen, porque cuando tienes un diagnóstico de una fibrosis pulmonar idiopática, tu esperanza está en curarte. Cuando te puedes curar, tu esperanza está en que se pare la enfermedad. Cuando la enfermedad progresa, tu esperanza está en que los síntomas no te afecten. Cuando los síntomas te afectan, está en que ese ajuste de la esperanza, yo creo que ahí es cuando el paciente, la persona siente que progresa, sabe porque está informada, tiene miedo de lo que le está pasando. Ahí es cuando tenemos que recoger para ajustar esa esperanza. Yo creo que la mejor forma es de Claudia habla con Fernando, no sé qué, David habla con no sé qué, María José habla, porque hay que ajustar ese tipo de... Creo que para mí es lo más duro y lo que tenemos que muchas veces que saber escuchar, identificarlo porque eso no hay mucho sufrimiento existencial, que eso no hay ninguna pastilla que lo cure. Que tienes la posibilidad de hacer entrevistas motivacionales, ¿no? Ahí trabajo mucho la entrevista motivacional. Yo trabajo mucho la parte más de counseling y de la entrevista motivacional lo trabajo mucho, sobre todo con todos los tratamientos, cuando hay refuerzo mucho la parte que hace María José, la enfermera, con el tema del tratamiento, porque los tratamientos antifibróticos tienen unos efectos secundarios muy indeseables, ¿no? Y la entrevista motivacional sí que es muy útil Es útil porque al final la realidad es la realidad. Le sienta fatal la medicación. Entonces, ¿tú qué le voy a convencer de que a mí no me gusta el chocolate? Sé que es raro, pero no me gusta el chocolate. A mí nadie me va a convencer. Me lo podré comer, pero no me va a gustar. Pues esto es lo mismo. Entonces, al final, luchar contra... la entrevista motivacional es una de las cosas de lo más humanista que hay. Al final es no centrarte en lo patológico y la persona... a través de hecho, me acuerdo que una paciente me dijo, pareces gallego, me dijo, porque me responde con preguntas. Entonces, yo digo porque parece como muy apropiado aquí ahora en este webinar, ¿no? Pero al final la persona rueda en su propia resistencia y va encontrando la forma en la que, cómo encontrar solución a eso, ¿no? Pero la entrevista emocional es una buena herramienta que sí que la utilizo para trabajar sobre todo ese tipo de aspectos. Ha entrado una pregunta en el chat, creo que la estáis viendo, que va dirigida a mí, pero yo creo que podemos contestarla un poco entre todos, ¿no? Que pone, el intensivista siempre tiene una carga emocional, yo diría el sanitario, ¿no? Particular por las especiales circunstancias que atraviesa el paciente y su familia. ¿Han notado diferencias en el trato con ellos desde que empezó la pandemia? Bueno, yo voy a dar mi opinión y voy a dejar también qué opinéis vosotros. Voy a ser breve porque el tiempo se nos está viniendo encima. Yo creo que desde luego he notado un trato terriblemente desfavorable hacia el paciente. La comunicación que hemos tenido que establecer durante este año es prácticamente en las UCIs telefónica, dando una, o a lo mejor si había posibilidad por la situación de la guardia, o dos informaciones sobre enfermos que las familias no han podido llegar a ver en muchas ocasiones, y se han producido situaciones que yo creo que darían para otra webinar, que son fallecimientos sin poder despedirse de tus familiares. Sí es verdad que lo único que podría decir es que creo que tenemos una sociedad donde todavía se cree en el sanitario y hay una confianza. Yo nunca no he sentido la desconfianza de las familias, pero sí me ha parecido terrible para las familias y me ha parecido terrible para los profesionales también, porque a veces es muy difícil explicar
cómo está un enfermo y conceptos que habitualmente no se ven en otras especialidades, como la polineuropatía del enfermo crítico, ¿no? El por qué no puedes desconectar a un paciente de un respirador, sin que la familia tuviera la oportunidad de visitar al enfermo y ver, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras. El ver conectado un familiar tuyo a un respirador y entender ese concepto, pues por teléfono ha sido terrible. Para mí, desde luego, ha habido una diferencia fundamental y estoy deseando que volvamos a funcionar o nos acerquemos, aunque sea, creo que hemos dado pasos, que ya no es lo que pasaba en la primera ola de la pandemia, que hubo familiares que no pudieron ni siquiera ponerse un EPI y despedirse de sus familiares. Sí es verdad que en ese sentido hemos avanzado y hemos conseguido, pero ha cambiado y a mí me encantaría que volviéramos por lo menos a acercarnos a lo de antes, que es poder tener una entrevista personal con un familiar antes de que las entrevistas personales que yo he tenido durante este año es para explicar que las cosas iban mal y que se iba el paciente a fallecer probablemente. Entonces, desde luego que ha cambiado. No sé lo que opináis vosotros. Sí, creo como tú que ese fue terrible, que los pacientes, que los familiares no pudiesen despedirse de los... Porque nosotros pues, tenemos mucho paciente en la UCI o en la reanimación, ¿no? Con traumatismo encefálico o hemorragias cerebrales. Y el no poder ver un familiar antes de que fallezca, eso es terrible. Yo creo que yo tuve mi madre ingresada y yo dije, Dios mío, ¿cómo le...? Y no fui a verla, por supuesto, aunque era médico en mi hospital. Yo dije, Dios mío, como mi madre fallezca, no la podré ir a ver y a tocar, ¿no? Y eso creo que es una situación que nunca superas o que te cuesta superar en la vida, ¿no? No poder ver y tocar y hablar. Somos mucho de tocar y de hablar y de abrazar nosotros. Yo también tuve una compañera del hospital que su madre ella es de un país latinoamericano y viajó hasta allá y no pudo entrar a ver su madre muy joven, mucho más joven que yo, y falleció. Y Dios mío, eso es terrible. Que quiero volver a poder hablar con los familiares y vosotros, ¿no? Dar las noticias, que entren a verlos con los EPIs y que puedan verlos, ¿no? La verdad, no sé si Sonia... Antes quería... Perdón. Escúchate. No sé si quería decir algo, Sonia. Ah, sí, yo es que justo iba a nombrar esta situación porque ya me parece el extremo de la deshumanización y que creo que ahora mismo es hora de cambiarlo, porque yo ahora mismo que estoy rotando, por ejemplo, en interna y veo pacientes con COVID, pues veo que la planta COVID todavía sigue en ese momento, en esa que no se pueden recibir visitas a no ser que sean para despedirse de los pacientes. Y creo que ahora mismo, tal y como está la situación, que es una pandemia que seguramente se quede con nosotros este virus y no vaya a mejorar mucho más, teniendo en cuenta de que gran parte de la población ya está vacunada y hay mucha gente inmunizada, creo que sería hora de ir cambiando y de pues dejar que los familiares pasaran a cuidar a sus pacientes, vaya, al menos, no sé, no digo todo el tiempo, pero una parte del día, porque mejoraría tanto su estado de ánimo como el cuidado personal de los pacientes. Yo lo estoy viendo ahora que cuando salen del proceso salen hechos una mierda. Entonces, creo que sería muy bueno. Y vosotros que tenéis más potencial para poder cambiar esta situación, por eso os lo comento. Porque a mí me pone fatal y no puedo hacer nada para ello. Yo creo que de esta pandemia, de esta situación tan horrenda que se ha vivido, podemos sacar varias enseñanzas. Yo creo que ha sido un baño de humildad para todos, nos ha hecho ver la fragilidad que tenemos y yo creo que ha sido como un curso acelerado de empatía, ¿no? Porque al ver tanto sufrimiento de los demás, todo lo que ha contado Diego y lo que habéis contado vosotros, y al seguirlo viendo, ¿no? De no poder estar cerca de tus seres queridos, pues por lo menos hemos entendido la importancia de eso. Yo creo que eso ya es un paso para modificar nuestra relación con los pacientes y con los familiares. Si bien todavía no se puede poner en práctica a plena vigencia, porque son todavía las restricciones que hay en los hospitales y más que poco a poco espero que vayan cambiando, seguro que eso nos ha cambiado para siempre en la relación que podemos tener y por lo menos
esta gente que ha estado en contacto directo ahora, todos los que han podido verlo, pues sí te cambia, ¿no? Y deja también un gran impacto emocional en los sanitarios. Pues yo también os había preparado una pregunta, que era si habíais vivido, que yo creo que es evidente y que lo hemos contestado a lo largo de esta webinar, situaciones en que habéis percibido más la urgencia de actuar como un ser humano que como un profesional, ¿no? El que creas que hay en un momento dado que actuar simplemente como un ser humano, con, no sé, con una palabra, con un abrazo. Yo personalmente en esta pandemia lo he vivido. He vivido el tener que darle a un enfermo aislado de COVID agua, porque es lo que me pedía, o el simplemente apoyar una mano en la espalda de un familiar porque le tenías que decir eso. Yo creo que hay momentos donde van de la mano, desde luego creo que siempre tienen que ir de la mano el ser humano y profesional, pero sí hay algún momento especial donde uno pues tiene que primero actuar como ser humano y luego ponerse como profesional. ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que lo decía antes, no sé, yo creo que es que somos personas también, ¿no? Y antes que nada son personas, somos todos personas, ¿no? Y hay una parte en la que lo que tú dices, tocar, el estar ahí, el hacer los cuidados invisibles que se dicen, ¿no? Que muchas veces lo que tienes es dar agua, el escuchar cualquier historia, yo creo que es imposible no hacerlo. A veces por mucha presión. De hecho, hay veces que muchos profesionales no se acercan a las personas porque dicen, como ahora esté melón me tengo que quedar y no lo puedo abrir ahora. Entonces prefieren ignorar lo que está en mitad, el elefante que necesita, porque dicen, no tengo tiempo, me están esperando y como le pregunte cómo está me va a decir que mal, le voy a tener que preguntar por qué, entonces tendremos que hablar y no tengo... Y creo que eso no es porque sean malos profesionales, es que el sistema no te permite a veces eso. Pero es verdad que yo creo que muchísima gente, yo creo que ha habido muchísimo sufrimiento en el profesor sanitario, saldrá. Hay mucha gente que aún tiene, que yo creo que realmente se ha visto cambiado, pero yo no creo que se ha visto cambiado yo creo que lo que yo he visto de muchísimas personas que he hablado durante este tiempo que me han pedido ayuda como psicólogo, han perdido mucha fe en un sistema, en una especie de han perdido fe, no se han hecho, o sea, pensamos que la pandemia nos iba a hacer muchísimo mejores, ¿no? Y hay muchísima gente que lo que ha perdido, se ha visto como ha visto que a pesar de todo hay cosas que no cambian, no sé qué, a pesar del esfuerzo, perdón, y han perdido fe personalmente, tienen crisis profesionales y han perdido a la vez personas y creo que el no poder despedir, lo que decía Ana, de no poder tocar a una persona al final de la vida y estar a su lado, vamos a heredar ahora muchísimos duelos patológicos que culturalmente nos cuestan, o sea, somos una sociedad que necesitamos. Tenemos un buen duelo, el duelo mediterráneo es un buen duelo, expresa el dolor y no poder expresarlo de esa forma. Yo lo recordaré siempre cuando os acordáis del accidente de metro de Valencia, ¿no? Yo soy de Valencia y yo me acuerdo, estuve ayudando a las familias identificando a los cadáveres y los últimos 5 se tuvieron que ir sin poder saber con una prueba de ADN. Y recordaré siempre esas 5 familias plantadas en la ciudad de la justicia sin saber nada, sin poder nada, ¿no? Y al tiempo me volví a encontrar a 2 familias y ese momento no lo pudieron superar. Pues esto lo tenemos que multiplicar ahora por miles de historias y nadie habéis oído, ¿no? Que se habían disparado los suicidios, ¿no? Sí, entonces, lo digo porque esto no es casual, está todo muy unido y creo que o empezamos o se para y se hace hueco a esto o realmente no vamos a hacer muchísimo más ásperos en algunas cosas para no sufrir y en otras cosas se van a quedar y serán los perdidos. Pero bueno. Sí, yo también tuve que dar a una monjita, pues, una monjita que se complicó y sí, di de beber y hablé mucho con ella y rezamos juntas y me pareció una situación pues, muy humana. Lo que me está disgustando ahora, yo como médico, por ejemplo, en la consulta ahora tenemos que andar con guantes y con las mascarillas y solamente puede entrar un familiar
Y eso también es yo personalmente lo primero que hacía a un paciente era saludarlo, darle la mano, y estamos perdiendo en la consulta otra vez este contacto, ¿no? Parece que no queremos tocarlos y ellos también, eso no está ayudando a la relación paciente-médico y solamente un familiar o algunos ninguno. Nosotros somos mucho de hablar, de tocar y nos está costando, a mí personalmente como médico me está costando esta nueva manera de enfocar la relación paciente-médico por el no tocar el paciente. Creo que darle el paciente, pues tocar el hombro, lo que sea, ayuda mucho. Y eso la pandemia no está pudiendo hacerlo y a mí no me gusta trabajar así. Sonia. Bueno, yo personalmente es que a mí siempre me han enseñado desde la carrera y desde ahora trabajando y tal, que debes tratar a la gente como te gustaría que trataran a tu familia, a tu padre o a tu madre. Y yo eso siempre trato de aplicarlo, sobre todo pues cuando das una noticia de un diagnóstico muy malo que puede precipitar una muerte prematura o que les va a cambiar la vida. Sobre todo en esos casos, son casos de una muerte inminente, pues es cuando creo que realmente debemos ser más humanos y olvidar ya un poco que somos médicos, sino que somos personas. Y Sonia, tú que además eres la más joven de todos, ¿no? Esa es la realidad y eres el futuro, porque nosotros ya estamos en otra etapa. Bueno, ¿qué esperamos? Bueno, todavía nos queda, pero es verdad que hemos vivido otro tipo de formación. Yo quería preguntarte, tú, que en la facultad, por lo que nos has comentado, has tenido formación sobre comunicación. ¿Crees que esto habría otros mecanismos para implementarlo ya desde la facultad? O incluso, probablemente, estamos hablando de la enseñanza antes de la facultad, ¿no? El empatizar, el humanizar, el concepto de intentar mejorar nuestras relaciones y eso a la vez mejorar nuestra atención a los enfermos. Pues yo sí creo que esto ya se debería empezar prematuramente, no solo en la universidad, cuando ya empiezas a querer ser médico, sino desde la guardería, desde la educación infantil. Creo que esto es un valor humano y que para las relaciones sociales es básico también, no solo para la relación médico-paciente. O sea, voy a sacar un tópico, pero es que no se puede ser buen médico sin ser buena persona, eso dicen siempre. Entonces creo que sí que es muy importante empezar cuanto antes a practicar la empatía y a practicar todos estos que son valores humanos al final. Bueno, no sé si alguno de vosotros quiere añadir algo o se le ocurre alguna pregunta, porque nos hemos pasado un cuarto de hora, pero bueno, creo que nos lo perdonarán, no pasa nada. Si alguno quiere hacer algún comentario, yo creo que la webinar ha sido muy completa, muy interesante, la verdad. Me ha encantado compartirla con vosotros. Quiero dar las gracias una vez más a Somega. Creo que todo este tipo de actividades holísticas nos mejoran como personas y como profesionales. Y bueno, dejo abierto si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión. Vamos a dar un par de minutos más si queréis o damos por finalizada la web si vosotros consideráis que podemos terminar ya. ¿Qué os parece? Agradecer por esta webinar y por invitarme a participar, porque yo creo que son temas que, si bien no están totalmente desarrollados en la carrera, podemos nosotros desarrollarlos como una materia extracurricular y que nos hace falta a todos. Así que ha sido un placer para nosotros. Yo también quiero dar las gracias y quería comentar el último comentario que también es bueno que nos dejen a los médicos trabajar, porque todo el mundo se mete en la medicina, los gestores, los políticos, la lista de espera, los números, y creo que eso también quizá haya deteriorado un poco nuestro trabajo, ¿no? Entonces, porque ahora nos utilizan para obtener números y eso creo que ha influido en que nuestra relación médico-paciente quizá no le echo toda la culpa, pero todo el mundo se mete con la medicina, las leyes, la justicia, la política, los gestores. Y yo creo que
que también tenemos nosotros que poder opinar y a veces dirigir cómo queremos que sea la medicina. Gracias, Ana. Nada, yo decir que muchísimas gracias, un placer poder hablar de estos temas y da para muchos webinars, porque como sigamos, esto es como las muñecas estas rusas, dentro de una cosa hay otra, ¿no? Y al fin y al cabo lo que está es el ser humano y hay muchísima gente durante muchísimos siglos intentando acercarse a lo que somos, ¿no? Y creo que este tipo de reflexiones en la medicina hay muchísimo sufrimiento que si no lo sabemos escuchar y atender, no solamente es una cuestión de un volumen de patologías. Hay muchísimo sufrimiento alrededor de la persona y cómo lo vive. Hay una esfera subjetiva que si no la atendemos sí que es verdad que se convertirá en un centro de logística como Amazon. Y al final, pero al final parece que se está pidiendo eso. Se está pidiendo, que lo conecto un poco a lo que dice Ana, que se funcione todo en un sistema así, en el que se optimice y tú puedes tener 25 sistemas Manchester, 25 sistemas historias clínicas, todo electrónico tal, pero que hay algo que no vamos a poder meter nunca, o por hoy espero que nunca, ¿no? en esto, pero que no puede funcionar, que no va a funcionar es nunca la medicina. De hecho, siempre digo que la salud no tiene precio, pero la sanidad sí. Entonces, si es que la salud al final tenga un precio, que es lo que está pasando, pasará esto, la deshumanización. Yo también os quería agradecer el haberme invitado y bueno, haberos conocido a todos, que al fin y al cabo sois la voz de la experiencia, los que sabéis. Y nada, que todas las experiencias que contéis siempre sirven para aprender. O sea que muchas gracias, un placer. Bueno, pues yo en lo personal, encantado de conocer a algunos de vosotros, porque a Claudia, por ejemplo, la conocía. Para mí ha sido muy enriquecedor, me ha gustado muchísimo moderar y opinar en esta webinar. Deciros que ahora veremos el vídeo de Asomega, a ver si se puede escuchar, porque es precioso, la verdad, con música. Hemos tenido un problema técnico y emplazaros para que en próximas webinars nos encontremos otra vez y dar las gracias a todos los asistentes, porque creo que son temas, pues como decís, que es como una muñeca rusa, ¿no? O sea, que de esto hay que seguir hablando y tenemos que intentar trabajar para que no se convierta solo en un logotipo, lo de humanizar, y sí en una realidad, ¿no? O sea, que seamos más humanos en el trato en una sociedad que es cada vez un poquito más deshumanizada, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que con estas cosas que hacemos conseguimos oponernos a esa deshumanización y soy un firme creyente en que ganaremos y conseguiremos mantener la humanidad que todos tenemos y que podemos compartir. Pues muchísimas gracias a todos y os despido de verdad dándoos las gracias. Vale. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.